¿Alguna vez has traspasado un límite, un lineamiento que el padre te ha dicho que no hagas? Por ejemplo, si tú eres un hijo, tu padre o tu madre te dice, no hagas esto, no hagas aquello, o alguna vez te lo llegó a decir. Sin embargo, a veces la terquedad y la necedad nos hace cruzar ese límite, y por cruzarlo hay sufrimiento y hay dolor, hay consecuencias, porque fue un límite puesto justamente para evitarnos ese dolor, esa frustración. Pues justamente es lo que el Padre hace en esta porción. Nos enseña que su palabra tiene que ser instituida en nuestra mente y en nuestro corazón. Y al poner límites y establecer en la tierra prometida, les está poniendo el límite de lo que les corresponde y lo que no les corresponde. Y al salir de ese límite, salir de la protección de Dios también. Acompáñame a estudiar la porción número 44, Masei. Y sabes, esta porción está situada en lo que viene siendo el libro de Números 33, capítulo 36, 13, complementando con la Haftará en Jeremías nuevamente, capítulo 2, versículo 4 al 3 y capítulo 4 del 1 al 3. Y sabes, está muy interesante esta porción porque nos está hablando acerca de Masei. Masei, ¿qué es? Son jornadas, son estaciones, son lugares. Bien, dice Pablo que no se trata de una carrera. Bueno, él hace alusión a la carrera, ¿verdad? Pero está diciendo que no luchemos por lo corruptible. Por ejemplo, una corona que en ese momento hacían como una tiara, una diadema de hojas para los ganadores, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, todo lo que hacían, pero que era corruptible, que se acababa. Por eso dice que nosotros no nos desgastemos en ello. Pues en esta porción nos habla acerca de esto, de cómo el proceso forma parte del mismo viaje, del mismo camino, porque la vida es un viaje. O sea, esta no es una carrera de a ver quién llega más rápido, sino se trata de resistir, es una prueba de resistencia. Y como bien sabemos, todos tenemos etapas, tenemos momentos en la vida en los que hemos tenido una pérdida, hemos tenido alegrías, hemos tenido llantos, hemos tenido tristeza, hemos pasado por muchos momentos, pero como cuando vamos de vacaciones, nosotros decimos, a ver, vamos a ir a tal lado, pues mira, vamos a pasar por aquí, vamos a pasar por allá y por acullá, y tal día nos volvimos acá y acabamos por este punto. Ok, es un trazo que nosotros hacemos porque creemos que pues queda bien, ¿no? El recorrido y vamos a acabar donde queremos culminar. Pues es exactamente algo así la vida. La vida es un viaje, la vida es disfrutar, la vida es vivirla, porque independientemente en la estación que estemos pasando o en el momento que estemos encontrándonos, pues es la presencia de Dios la que nos va a acompañar. El Padre nos hizo una promesa, la cual es que no nos va a dejar solos. O sea, en ningún momento nos va a dejar solos, sino que nos ha prometido un consolador, su espíritu, en los momentos difíciles, en los momentos de duda y de angustia. Y justamente Moshe está hablando al pueblo estas 42 estaciones, porque comienza a hablar acerca de estas estaciones. 42 lugares donde estuvieron, empieza a hablar esta porción, durante el trayecto, empezando en Ramsés, ¿verdad? Y terminaron acabando en las llanuras de Moab, ya para cruzar y tomar la tierra prometida. Esta porción de Masei es la última porción de este libro de Bamidbar. Se va a comenzar a hablar acerca del libro de Devarim, que es repetición de la ley o Deuteronomio, donde se repite la ley, pero ya más a la perspectiva de Moshe, y hay otras cosas y otros detalles que acá no alcanzamos a abarcar. Este libro fue como algo muy comprimido, y acá lo vamos a ver en Deuteronomio como algo más detallado o algo un poco más amplio, más extenso, pero ya desde la perspectiva de Moshe. Moshe sabe que no va a poder entrar en la tierra prometida, de manera que cuando empieza a hablar de las estaciones que llegaron, están para tomar la tierra prometida, empiezan a hablar de las estaciones, de los momentos, y bueno, Moshe justamente pues antes de morir pues comienza a hablar al pueblo la repetición de la ley, les hace una repetición, entrega las tablas, los Sefer Torah para los líderes, para los principales, hace un cántico y se prepara pues para ir con el Padre, ¿verdad? Pero antes hacen toda esta reflexión de las jornadas. Y no me refiero a una jornada laboral como hemos visto, sino son esos momentos donde todos tenemos que pasar. Creyentes o no creyentes, vamos a atravesar por diversas adversidades, vamos a tener alegrías, vamos a tener todas las cosas que acompañan a la vida o a nosotros que nos componen. Y sabes, bueno, como todo, nuestras acciones tienen consecuencias,
Pues sí, empezando en Ramsés es el lugar de la opresión porque es Egipto. Egipto es lo que significa Misraim, que dijimos que tiene esa mem sofit, que es como una V volteada, que ya la vimos. Bueno, acá tengo las palabras, pero para no sacarme de foco, nada más la describo, es como una U volteada y quiere decir eso, que no hay salida. Sin embargo, recuerdan que el Padre hizo la salida donde no la había, solamente un milagro podía sacarlos de la opresión y avanzan y van saliendo de estaciones, van llegando a Etam, van llegando al Sinaí, van avanzando, o sea, van entrando al desierto, van abriendo el mar, van habiendo dificultades, van habiendo cosas, pero cuando se encuentran en la estación número 10, cuando es en el Sinaí, se encuentran con la Torá. Y para esa porción, para este momento, uno pensaría que ya la hizo, ¿no? Pues ya tengo la palabra, ya todo, pero todavía falta un recorrido muy grande por pasar. Faltan todavía más estaciones. No todas se notan aquí en la Torá, no todas se mencionan, porque en algunas en realidad no pasó nada. En realidad el Padre hizo su jornada tranquila, pero hubo momentos como las que nos nombra la Torá, en las que pasaron estas dificultades o estas pruebas. Hubo también razón de gozo y de alabanza, como aquella vez que cavaron el pozo, como cuando clamaron de victoria y muchas cosas que pasaron. Entonces el Padre nos invita a que cada uno de nosotros haga una remembranza de qué etapa es la que estamos cruzando. ¿Por cuál? Porque cada uno tiene su etapa. No todos vamos a ir a la misma velocidad. Cada quien tiene su tiempo. Pero cuando el Padre te marca la ruta, pues sabemos para dónde vamos a llegar. Por ejemplo, el pueblo de Israel pudo haber salido desde Egipto y cruzar rectamente. Hubiera sido un tramo de muy poco tiempo, o sea, menos de 40 días hubiera sido eso. Sin embargo, si vemos en el mapa, bajaron, dieron vueltas, otra vez subieron, rodearon y hicieron, vamos, un recorrido muy extenso. Pero eso fue porque, pues en su proceso, tenía que pasarlo, pues más extenso, tenían que ser purificados y a causa del pecado, pues bueno, esa generación no pasó, solamente Josué, hijo de Nun, y Caleb fueron los que de esa generación pudieron entrar a la tierra prometida. Y vemos el milagro de que Caleb, por ejemplo, el llamado el perro de Dios, tenía el mismo vigor de cómo entró a esa tierra. Pero nos hace remembranza todo eso, todas estas estaciones. Se nombran aquí a los líderes que van a repartir la tierra conforme el sorteo, conforme la tribu, los números, conforme le correspondan. Se hace todo lo que se necesita, ¿no? Al final, la última palabra que viene hablando la Torah viene siendo Jericó, ¿no? Donde dice, como quien dice, esta etapa aquí ya se acabó. Vamos a comenzar una etapa nueva, una etapa diferente. Pero esta porción se me hace sumamente interesante porque es un punto de transición. Transición, por ejemplo, que el pueblo muchas veces, por ejemplo, en la época de Jeremías, estuvo en ese momento de transición donde podía confiar en el Eterno o podía seguir la misma vida de siempre. O sea, no consideraban en qué estación se encontraban y por lo mismo de que sus oídos fueron pues cauterizados a causa de seguir sus propios placeres, no podían escuchar la voz de Dios y muchas veces rechazaron al profeta. Y aunque pues el profeta les instó y buscó, pues la gente no quiso escuchar. Pero sabes una cosa, el Padre siempre nos llama a que nosotros tengamos pues un arrepentimiento. Por ejemplo, cuando se hace la repartición de la tierra, pues como sabemos, los levitas no tenían herencia, de manera que se les designan 48 ciudades, entre las cuales tenían que tener 6 ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio venían expandidas durante, pues todas las tierras, ¿no? De hecho, quedaban a un día de distancia una ciudad de refugio de cualquier punto. De un punto, lo más lejos que te quedaba la ciudad de refugio era un día. Y estas ciudades de refugio eran para las personas que, o sea, un accidente y mataron a alguien, o sea, no sé, están martillando, se les va el martillo o el hacha, lo que sea, y cortan a alguien o le dan y se muere, pues fue un accidente, pero en lo que son peras o manzanas, pues esta persona iba a una ciudad de estas designadas para esta protección. Estaban una en Gad, Rubén, estaba otra en Rubén,
estaban en lo que es del otro lado del río y también estaban diferidas, una en Manashe también y en lo que es la tierra prometida. Habían 6, quedando, como les digo, a un día de distancia de donde estuvieras una de otra. O sea, de donde estuvieras la más lejos estaba a 1 hora. Y eso es un acto de misericordia porque venían señaladas. Por ejemplo, pasaba el incidente y tenías que correrle porque había un goel, o sea, alguien que se encargaba como un fiscal de hacer justicia. Pero en aquellos tiempos era decir, híjole, me compadece tu dolor y exijo justicia y a lo mejor tú no lo puedes matar, pero yo sí. Pero era un juez. Entonces en esa ciudad de refugio podía ir y podía estar tranquilo en lo que se resolvía su caso. Claro que cuando era premeditado, o sea, asesinato, es diferente. Hay una premeditación, o sea, hay una intención de por medio. Eso era otra historia y eso ya era juzgado diferente. ¿Me explico? Aquí enfatiza mucho al tema de la sangre, que al Eterno le molesta mucho que la sangre sea derramada para que la tierra pues permanezca bien, ¿no? Pero cuando se derrama esta sangre, pues la tierra también se ve afectada. O sea que nuestro entorno tiene que ver en todo esto. De manera que vemos que todas estas jornadas, todas estas etapas, pues, pues es como aquella historia que hay en la Gemara, me parece que es en la Gemara o en el Midrash, donde habla acerca de un rey, ¿no? Ya tal vez le había dicho, ¿no? De que este rey, por ejemplo, tenía a su hijo, pero tiene una enfermedad gravísima, muy mal, y nadie le podía curar de ahí, pero se entera que en otro pueblo, en otro lugar, hay alguien que es capaz de curar a su hijo, y él por verlo en fiebre, por verlo mal, va y quiere cruzar, y para no llevar peso, para no cargar extra, él se va solo, no lleva guardias, no lleva nada, él va solo en la carreta, y vámonos, y llevo a mi hijo. Pero van y en el camino, ¿qué pasa? Va a haber adversidades, pues la llanta se les voltea, y la quiere acomodar, luego empieza a llover, sube el río, luego quieren pasar y se atasca la camioneta, luego por allá pasa una serpiente, y hubo muchas complicaciones, todo lo que pasó, pero al fin pudo llegar. Y como el hijo estaba muy mal, no estaba en sí, no estaba despierto en sí, no estaba consciente, al final llega con el doctor, el rey, y le dice, pues cúremelo por favor, y lo empieza a ver el médico, le atiende, le da lo necesario, y ya le dice, ok, ya pasó el tiempo, ya pasó todo, ya se lo puede llevar, lo da de alta. Y de camino, pues bueno, van viendo lo diferente. Ahora el hijo ya va más consciente, ya va hablando y le dice el padre, hijo, tal vez tú no te acuerdes, pero pues de venida, pues salimos, estaba lloviendo, aquí se inundó, lo tuvimos que olvidar por acá, aquí pasó una serpiente, nos volteó la llanta, aquí pasó esto, aquí pasó aquello. Digo, tal vez no lo recuerdes, dice, pero por este lugar pasamos. Y es lo que está haciendo el Eterno a través de Moshe, recordándoles por dónde pasaron, lugares que tuvieron victorias, tuvieron llantos, tuvieron alegrías, tuvieron de todo, pero allí estuvo el Eterno y le contestó el príncipe al rey, ¿sabes, padre? Yo siempre como príncipe he podido viajar a muchos lados, pero de todos los viajes, ese es el mejor viaje que he tenido. Y se queda el rey, ¿cómo? Pero venías mal, pero ¿cómo venimos? Y dice, sí, dice, porque aunque pasó todo esto, tú estabas conmigo. Así que yo tuve el mejor compañero de viaje. Por lo tanto, este es el mejor viaje que he tenido. No, no es porque los lujos, no es por esto, no es por aquello, es porque tú estás conmigo y tú me acompañas en este viaje. Por eso el Padre nos recuerda que no estamos solos. El Padre nos recuerda que su amor y su misericordia es grande y alcanza para todos. Así que hay que recordar, si el camión, ahora sí que si vamos a la parada del camión y se nos hace tarde y nos empezamos a impacientar, no porque hagamos un berrinche va a llegar temprano, sino hay que disfrutar el viaje. Va a haber imprevistos tal vez, sí, se nos puede voltear la llanta, sí, puede haber accidentes, sí, pero ante todo, saber que el Eterno va con nosotros es la más grande bendición que tenemos. Y yo te pregunto, ¿en qué etapa te encuentras tú de tu vida? ¿Y cuántas más te faltan para poder llegar al Eterno? Bueno, yo espero que esto te haya sido de mucha bendición. Nos veremos la siguiente porción. No olvides dar like, compartir y nos vemos la siguiente. Si no te has suscrito, suscríbete.